Papa, tenemos ya a Orlando García, que es abogado que trabaja con la empresa que está validando títulos en los Tres Brazos. Mi internet tiene alguna dificultad. Si se produce alguna interrupción, tú sigues la entrevista. Pero Buenas los tardes, títulos Orlando. son de propiedad de tierra. Buenas tardes Sí. a todos, a nuestro profesor Ricardo Nieves, un saludo especial, y a los demás también que componen ese prestigioso medio de comunicación. Háblanos del punto en que se encuentra esta situación de los Tres Brazos, que tengo entendido que está judicializado, pero en este momento, ¿cuál es la parte que tú representas y qué está realizándose? Sí, perfecto. Nosotros somos asesores de los empresarios, de las empresas que invirtieron en el proceso de adquisición de los derechos registrados y en el proceso de titulación, el cual fue un proceso con éxito y con mucha identificación y mucha compenetración con la comunidad y los verdaderos líderes comunitarios, que es bueno que la prensa sepa eso. Esos verdaderos líderes comunitarios y sociales de ese pujante sector que hoy precisamente están celebrando una rueda de prensa esta tarde. Entonces, nosotros representamos respecto a la asesoría de las empresas porque tenemos una especialidad en asuntos corporativos, de derecho empresarial y obviamente nuestra formación de derecho constitucional. Entonces, el enfoque nuestro ha sido en un punto epicéntrico, que es una afectación grosera a la inversión y a la seguridad jurídica de esa empresa. Y un daño que podría convertirse en irreversible al desarrollo de esa comunidad y a los envejecientes de esa comunidad, que tenían como punto céntrico y aspiración uno solo, la titulación de sus propiedades, sea cual sea que la llevara el gobierno, una empresa privada. El gobierno fracasó, llámase CORDE, durante más de 3 décadas. No llevaron el proceso de titulación a su punto final y de satisfacción a los comunitarios. Esta empresa, en 3 o 4 años, terminó ese proceso. Terminó ese proceso porque ahí no solamente es necesario ser una empresa con mucho dinero, sino con el dinero necesario únicamente y con un capital humano, un valor agregado intangible, como son esa gente, que hay mucho de eso que hace 20 años yo he sido asesor, por ejemplo, con la ingeniera Inés Gómez. Recuerdo en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, ellos son de San Francisco de Macorís también, con mucho orgullo lo decimos, específicamente en Pimentel, se llevó un proceso de titulación en el 2004, que yo era abogado de esa empresa, Vega y Reynoso, y ella fue la artífice de ese proceso. En la acusación dicen, o argumentan en la acusación, de que eran neófitos en la materia, pero los resultados finales del proceso de titulación dicen lo contrario, porque el proceso se terminó con una u otra falla técnica muy superficial, falla técnica subsanable, nada de fondo, pero terminó el proceso. Entonces, el caso es que a estas empresas se le ha afectado su seguridad jurídica y se emitió un decreto muy cuestionable. ¿Me escuchan? ¿La comunicación sigue? Sí, Claro que sí, claro que sí. Fuerte y clara. Hay una situación, Domingo Páez, estimado comunicador, aunque nunca he tenido el placer de hablar con usted personal, pero siempre con una consideración muy especial de usted como comunicador. Fíjese, hay algo importante y es el decreto que emitió el Poder Ejecutivo. Sobre ese decreto se han llevado 2 acciones. Una, en nulidad
en nulidad del decreto en sede administrativa y otra concomitante y consecuencialmente a esta de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque el decreto, estimado profesor doctor Nieves, se llevó de paro la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva del artículo 69. Si el Estado es parte en un contrato, y en un contrato muy especial, porque quien hizo ese contrato no fue el Estado per se, fue una empresa estatal, pero una empresa de comercio, como lo es Corde, con otra empresa que nosotros representamos, y efectuaron una convención, un acto de negocio, que es ley entre ellos, de acuerdo al 1134. Entonces el Estado no podía, o la empresa estatal no podía en modo alguno, como parte que lo liga a este contrato, en ellos mismos deshacerlo, o emitir un decreto paralizando las transferencias, sin ir a un árbitro, a un espacio institucional donde de manera controvertida se discutiera la procedencia o no de la paralización de las transferencias a los comunitarios. Ya habían 100 y pico de transferencias ya, y había financiamiento que todavía lo están pagando muchos de los comunitarios de ese sector. Entonces, esa nulidad, ese decreto que está en sede administrativa, que afecta a la seguridad jurídica, afecta los procesos, que sirvió de base para contratar abogados externos, dándole contratos millonarios pagados no por etapa, no por instancia. En el caso específico, 17 millones pagados en 2 o 3 meses, como si el proceso comenzara un día y terminara a la... ¿Quién era el abogado de la Procuraduría en ese? Bueno, los abogados contratados han sido Nasser Perdomo y Laura Costa. Ok, a ellos se le pagó 17 millones de pesos por esa representación. Sí, en un contrato donde dice Couture, el maestro Couture, un gran artífice del proceso, de que el proceso está compuesto por etapas, por instancias. ¿En qué instancia está en este momento? No, apenas en el penal, está apenas en la preliminar. En la preliminar. Y en el inmobiliario apenas. Pero, Domingo, permíteme una pregunta. ¿Aló? Sí. Mira, sí. me acaba de llamar una persona para pedirme al compañero, a la persona que está dando esta información, dile que nos explique cuál es el proceso que ha motivado este conflicto. ¿Fue una ocupación de terreno que se legalizó? ¿Fue una estafa? ¿Cuál es el fondo del problema? El fondo le contesto a usted, Tavera, de una vez, ¿no? Sí, ok. Pues el problema es el siguiente. Este sector necesitaba el proceso de titulación. Corde necesitaba recursos. Es decir, titulación porque estaban ocupando esos terrenos. Sí, ellos lo estaban ocupando. Ese es el primer problema. Era gente que ocupaba el terreno. ¿Aló? Exactamente. Ahora, ¿qué resulta? Corde siempre le había prometido un proceso de titulación durante 20 o 30 años que nunca terminó. Y ese es el anhelo de esa comunidad. Y ese es el deseo de esa comunidad. No que les regalaran, porque Corde, lo poco que hizo, no se los regaló. Entonces, ellos querían... Esa es la situación de titulatel, el proceso. Que tiene profesionante brillante, que doy fe que durante 15 o 20 años yo le he servido como abogado asesor, y hay una ingeniera ahí que en el proceso de titulación, de su división, siempre ha sido una persona puntual, que hoy está acusada de ese asunto. Entonces, está en el expediente también. Sí, está acusada de prevaricación junto con el director de Corde y con un grupo y con la de Catastro, tengo entendido, porque ese fue el escándalo que
que surgió con el proyecto de Titulate, que fue consecuencia de lo que usted acaba de explicar. Claro, pero el asunto es que esa empresa quiere derechos registrados, no ocupación. Y el Código Civil es muy claro cuando define esas dos situaciones. Yo te puedo vender la cosa, la ocupación de una cosa, eso tiene un valor, y venderte los derechos registrados. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿es lo mismo el valor, un terreno ocupado con un problema social, el mismo valor como si todo ese terreno no estuviera ocupado? Yo me gané 10.000 metros como abogado en Cotuí, en un barrio invadido, y el metro ahí supuestamente se vende en los hechos, porque ellos no han podido, porque es un terreno invadido. Está a 1.500 pesos el metro. Si fuera así, yo tuviera 15 millones de pesos, y hoy, Tavera, don Fafa, usted me da 1 millón de pesos, y yo le firmo de una vez. Porque yo tengo la titularidad de 10 años de litigio, pero yo no tengo la ocupación ni tengo la obtención de las cosas. Entonces, para eso tener éxito, había que ver una persona, sea del sector privado o público, que se empoderara con la comunidad, como pasó, que tuviera una identificación respecto a la figura de la titulación y su importancia social, económica. El proceso de titulación trae como consecuencia un derecho de acceso al crédito con sus propiedades y un problema de tranquilidad. Un problema de tranquilidad que por los asesores, principalmente el consultor jurídico de la presidencia, una persona que merece mucho respeto, pero un decreto como eso, estoy dispuesto a enviarle el contenido del proceso de nulidad de ese decreto en sede administrativa. Entonces resulta que ahí hay envejecientes que van a morir. En la semana pasada murió una señora que vamos a presentar el acta de defunción, que era una de las adquirientes. Finalmente, Orlando, finalmente, por mi parte, no sé, Fafa, ahora mismo eso está en la jurisdicción inmobiliaria por una parte, está en la jurisdicción penal por otra, y ustedes están abriendo otro proceso en nulidad del decreto, que eso entra en la jurisdicción constitucional. No, administrativa. En la administrativa. O sea, hay 3 procesos paralelos. No, y ello hay otro, que es una acción directa de inconstitucionalidad en contra del decreto en sede constitucional. Nosotros... ¿Qué tiempo tiene eso en la jurisdicción constitucional? Debe tener 1 año y pico, más o menos. Ahora, nosotros hemos participado en sede de nulidad, en sede administrativa, sobre la base de violación a preceptos constitucionales muy puntuales, como lo es la seguridad jurídica, como lo es el debido proceso. A esa empresa, antes de paralizarle toda esa transferencia, el Estado, el Poder Ejecutivo, se tenía que ir al árbitro por naturaleza, que era el árbitro en sede administrativa, para que eso se discutiera y se valorara la procedencia de eso o no. Más aún cuando el Estado es parte o una empresa del Estado que hacía o hace actos y operaciones de comercio. Por eso yo digo, doctor Ricardo Nieves, que aquí se ha trabajado muy poco, cuando le ha dado la gana, claro, de lo que es la conformación del patrimonio estatal. La conformación del patrimonio estatal está conformado por bienes del dominio público, llámese una escuela, un hospital, que esté al servicio del público, y los bienes del dominio privado, que son las empresas estatales, que tienen personalidad jurídica independiente, que cuando van a hacer negociaciones, eso es una verdad que tiene que ir al Congreso. El primero que llevó esa tesis, un insigne abogado ya ido hace tiempo, el doctor, ahora no recuerdo, en el año 1900, Moisés, ahora no recuerdo, en el 1970 llegó ese criterio en la Suprema, donde él planteaba
que las empresas de Cordes y sus bienes eran embargables y podían ser transferidos sin ningún tipo y ser ejecutados sin ningún tipo de problema. La Suprema en el 70, luego en el 73, luego en el 90, luego en los años 2000 y pico, ha establecido muy claro esa división del patrimonio estatal. Viene el dominio Sánchez Morcelo, el maestro Sánchez Morcelo fue el primero que en el año 70 llevó esta tesis muy correcta en la Suprema. Tan correcta es que con los bienes que dieron en dación de pago las empresas a Cordes desembargó bienes importantísimos que tenía embargados por poco dinero. Y ahí está en el expediente. Bien. Sí. Como este proceso, Orlando, está comenzando, yo creo que tendremos la oportunidad de volver a entrevistarte y traer esto a debate nacional, porque esto es de interés, de interés social y de interés público, por tratarse de la disputa alrededor de un bien público, ¿verdad? De manera que gracias por conversar con nosotros esta tarde, y ya Jesse estaría contactándote en otra oportunidad, sobre todo cuando esto entre en fase de conocimiento de algunos de los aspectos que están en litigio ahora mismo, ¿verdad? No, y agradecemos la oportunidad que nos han dado ustedes. Buenas tardes. Okay. Bueno, gracias, Orlando. Adelante, Humberto.